Estamos nuevamente aquí en Agenda Parlamentaria. Elsa Iturriaga los saluda y como parte de nuestro ciclo de entrevistas, pues ya habíamos anunciado que no solo entrevistamos a congresistas de la República, esta vez nos acompaña un parlamentario andino del Perú. Se trata de Mario Zúñiga Martínez, representante también de la región Arequipa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Elsa, muchas gracias, encantadísimo y complacido estar con usted hoy. Vamos a, ¿qué le parece si iniciamos esta conversación con un balance de estos primeros meses? Porque entendemos que ustedes han asumido como parlamentarios andinos recién en el mes de agosto. Sí, es verdad. Sí, bueno. ¿Le parece positivo? ¿Cubrió las expectativas que usted tenía? Sí, altamente positivo porque, por ejemplo, nosotros podemos hablar de un instrumento de pronunciamiento en el sentido de que Arequipa, por ejemplo, es declarada ciudad referente de la comunidad andina. Y esto tiene que ver mucho con el turismo, además que, digamos, dinamiza la economía, ¿no?, de la región. Entonces, es un instrumento de pronunciamiento que es parte del expertise o la producción que hacemos los parlamentarios andinos en el marco también de los marcos normativos, que son instrumentos que tienen casi la estructura de una proposición de ley y que tienen como objetivo, además, por ejemplo, la armonización de la legislación, porque estos marcos normativos, cuando son aprobados, cuentan con digamos, el consenso de los 5 países de la comunidad. Que son Perú, bueno, al final Perú, digamos, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y Perú. ¿No? Y bueno, también hemos hecho marcos normativos y para no acudir a la memoria y ser más ordenados, por ejemplo, podemos mencionar el marco normativo de movilidad humana, de cambio climático, protección y salvaguarda del patrimonio cultural, la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer, que es el último que se ha aprobado y eso es algo fundamental. Así es, porque ¿no? lamentablemente las cifras crecen, así digamos, es, no disminuyen. Estamos por aprobar el marco normativo de gestión de riesgos de desastres, el fortalecimiento de las medidas de salvaguarda de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales andinos. Hemos presentado, por ejemplo, el marco normativo de prevención y reparación de daños ambientales. Hemos tenido hace unos meses el problema del derramamiento de petróleo en el oleoducto, en la selva. Tenemos también otro marco normativo que es otorgar beneficios a los ciudadanos y ciudadanas andinas que hayan migrado intracomunitariamente por motivos académicos y laborales, impulsar el turismo intracomunitario es otro marco normativo, la creación de la marca destino comunitario. Así como la marca Perú. Así como la marca Perú y como la marca Arequipa, que la gobernadora Yamil Osorio ha impulsado. Tenemos el Código de Ética Parlamentario, en fin. Estos son instrumentos que estamos trabajando y varios de ellos han sido aprobados. ¿Cuáles son los beneficios de pertenecer a el Parlamento andino, digamos, a nivel de la región? Bueno, el Parlamento andino es un organismo supranacional y el objetivo fundamental y principal es la integración de los países, ¿no?, de la región. Hoy en día, una especie de, si me permite, de solidaridad, de ayuda común, colaboración. Ayuda común, solidaridad es verdad, pero entendámoslo como un proceso que lo inician países en el mundo. Por ejemplo, la Comunidad Económica Europea partió de esta iniciativa. Hoy en día es un gran bloque económico, un gran bloque integrado y que ha creado beneficios digamos, a todos estos países que lo integran. De eso se trata, que nosotros también propendemos a ello, ¿no? Generar bienestar a los países que lo integran. Bien, respecto de los temas que suelen, digamos, tratar en el Parlamento andino, entendemos que la sede es Colombia. La sede, ¿no?, permanente es Colombia. Ahí se reúnen en sesión mini, ¿no? Entendemos que la sede es Colombia. La sede, ¿no?, permanente es Colombia. Ahí se reúnen en sesión mini pleno, se podría decir, digamos, ¿sí?, un pleno de los parlamentarios andinos, ¿cada cuánto? ¿Una vez mensual? Y sí, es verdad. El Parlamento andino está constituido por los siguientes órganos, digamos, la mesa directiva, tenemos una plenaria y tenemos comisiones, y se discuten estos aspectos. Igual que el Parlamento común en cualquier país del mundo. Exactamente. No obstante, entendemos que es más reducido, digamos, el ámbito de trabajo
o de temas que también y abordan. También, es verdad, hay limitaciones porque nuestros marcos normativos son pronunciamientos, son resoluciones, recomendaciones, que hay que reconocer no tiene carácter vinculante. No por eso es menos importante, pero porque cuando se aprueban, gozan, repito, digamos, del consenso de los países que lo integran, y de alguna manera estos se vinculan con digamos, la estructura legal de los países, porque por ejemplo la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer no es un tema de un país, no es un tema, es un tema de los países, y hay medidas innovativas que enriquecen también las legislaciones de cada país. Bien, y con relación a los temas que suelen abordar, digamos, estamos hablando ahorita de mujer y familia, me imagino que educación. Educación. ¿No? Relaciones internacionales, tal vez. Sí, nosotros, a ver, hemos hecho una proposición de reforma constitucional del artículo 107 de la Constitución Política del Perú. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros tengamos iniciativa legislativa. Yo considero que hay un desperdicio de potencialidad de parte nuestra para aportar a la legislación de nuestro país en materias que son de nuestra competencia. Ese artículo del 107 señala que es el presidente, los congresistas, instituciones del Estado, colegios profesionales, personas organizadas quienes tienen iniciativa legislativa para la formación de leyes. No lo tiene el Parlamento andino. Y no es porque, digamos, que no se les da, sino que nosotros nos adecuamos al reglamento cuando ya la Constitución nuestra no contemplaba, ya se hizo la Constitución, ¿no es verdad? En 2003. Claro, no existían los parlamentarios andinos en aquel entonces. Exactamente, eran designados hasta entonces. Hay como un vacío legal. Hay un vacío que hay que cubrirlo. Ya, digamos, no puedo presentar esa iniciativa a título personal porque no la tenemos, pero a través de algún parlamentario, la bancada, lo vamos a hacer. Pero hemos ido un poco más allá, sin perjuicio, por cuerdas separadas, sin perjuicio digamos, de impulsar esta reforma, que se haga en términos de resolución legislativa del artículo 96 y 98 del reglamento del Congreso, que solamente se requiere voluntad política. ¿En qué se va a modificar? O quiero que se modifique. En que nosotros tengamos o acudamos a las comisiones ordinarias, ¿ya? Y tengamos participación en ella, con voz, aunque no con voto, pero sí, por ejemplo, en las comisiones que no son afines, que es educación, cultura de la mujer, relaciones exteriores, ¿no? Me parece que además no tiene costo, no perjudica en absoluto y llevaríamos el trabajo que desarrollamos. Al contrario, sería un aporte que ustedes dan y aparte que tienen la oportunidad de estar en contacto con parlamentarios de países de la región, como dice Andina, y esto permite también realizar una legislación comparada. Exactamente, usted lo ha dicho bien, una legislación comparada, porque de eso se trata, de armonizar legislación. Y eso es uno de los objetivos fundamentales en el proceso de integración. Bien, entendemos entonces que no creo que haya ningún inconveniente. Me imagino que si se llega a presentar esta propuesta de reforma para que los parlamentarios andinos puedan acudir y participar de las sesiones ordinarias con voz, pero no con voto, pues no está de más siempre escuchar pues aportes que se puedan dar sobre estos temas que usted ha comentado. Además, sin falsa modestia, pero quienes integramos el grupo parlamentario, la representación del Perú, somos personas que vienen con un expertise y con cierta preparación. El que menos ahí, para obviar nombres, viene con tiene una maestría, un doctorado, ¿no? Entonces, por ahí podemos ver también que podemos dar algo más. Claro, son gente especializada en diversas materias y, por supuesto, gente que va a hacer quedar bien a nuestro país. Eso es lo ideal, ¿no? Ciertamente. Entendemos eso. Sí. Son 5 los parlamentarios andinos peruanos. Son 5. Cada país tiene 5 representantes. Son 5 países, somos 25. En total. ¿Quién preside en estos momentos? Bueno, a ver, el vicepresidente... Bolivia preside, ¿no? Bolivia preside Bolivia, el Parlamento andino. Y esto es porque cada país le toca anualmente. En el caso de la vicepresidencia está compuesta por el vicepresidente de cada delegación parlamentaria, compone la mesa directiva. Esa es, digamos, la composición. En este caso... Eso es en base al reglamento que ustedes tienen. En base al reglamento. Y en este caso nuestro vicepresidente
es Rolando Souza, del grupo parlamentario, y a su vez también es vicepresidente del Parlamento Andino. Y ha sido ex congresista de la República. Y ha sido un ex congresista de la República. Abogado constitucionalista, sí. Exactamente. Sí, lo recordamos perfectamente por sus aportes y en las discusiones, los debates parlamentarios. Bien, en el tema, por ejemplo, de los migrantes peruanos que se encuentran en otros países, el caso de Estados Unidos, caso de Venezuela, por ejemplo, que lo tenemos más cerca y que la situación es una crisis terrible humanitaria. ¿Qué facilidades con esta norma vigente que hay de, digamos, alguna manera de otorgar beneficios tributarios de repente para que puedan retornar al país? Yo le agradezco mucho esa inquietud porque además no solamente es una ley, sino expresa una preocupación que nosotros la hemos tenido hace pues, un poco más de 3 meses. Saludamos que el día de ayer se ha dado una ley que reforma la anterior digamos, en materia de los migrantes. La ley 30.001 es la ley del migrante retornado, es la ley de reinserción laboral y social del migrante retornado. Esa ley ha sido modificada, enhorabuena. Nosotros hicimos una proposición antes, pero como no tenemos iniciativa legislativa, ha demorado 3 meses para que se dé y eso ha perjudicado mucho a los connacionales y además era necesaria. Por ejemplo, en su artículo, ha sido modificada en el artículo 1, 2 y 3 y el 10 inclusive. ¿Cuáles son las mejoras? Las mejoras son sustantivas. Por ejemplo, hablaba de tener 4 años de permanencia en el país para acogerse a la tarjeta inmigrante, se ha reducido a 3. Se hablaba de traer menaje de casa, por ejemplo, libre de impuestos, hasta por $150.000, ahora se ha mejorado y se ha incrementado a 350.000. Por ejemplo, rectifico, a 50.000, de 30.000 a 50.000. De bienes de capital de 150.000 a 350.000 se podía traer un vehículo hasta por 30.000, se ha incrementado a 50.000. Eso es incentivo, de eso se trata, de incentivar para que venga el migrante y se incorpore a la vida económica y social de nuestro país y contribuya al desarrollo, ¿no? Pero el artículo 10... Si me permite, ¿esto puede incluir algún tipo de maquinaria que puedan iniciar un pequeño negocio? Ciertamente, ¿también? Eso está en los bienes de capital, que antes era 150.000, ahora es 250.000. Pero no solo son vehículos. Cosa que es bueno, cosa que es bueno. El monto de 150.000 es muy reducido. Bueno, en todo caso, al ser mayor, incentiva más, ¿no es verdad? Pero el artículo 10 era realmente clamoroso, había que reformarla porque... El 14 de marzo del 2013 se dio la ley 30.001, la ley de retorno, y el reglamento en agosto de ese mismo año. Por tanto, en ese artículo decía que tenía una vigencia de 3 años, o sea, agosto de este año ya habría perdido digamos, el incentivo, la vigencia, ¿no? Entonces se le ha extendido por 3 años más con la 30.525, que es la nueva ley. Claro, sobre todo teniendo en cuenta la realidad a nivel mundial. Sobre todo eso, ¿no? No solo en el caso de Venezuela. Pero usted habló de Venezuela y también vamos a tocar un poquito de Estados Unidos. De todas maneras, sobre todo con la preocupación con el futuro presidente que asume ahora en enero del 2017, pues que ha anunciado que va a hacer una política bastante dura con los inmigrantes. Por eso su pregunta más allá de la ley tiene un sentido, un sentimiento. Porque hay como 120.000 compatriotas en Venezuela y sabemos de la crisis que hay allá, de manera que esta ley acude, digamos, en su auxilio de alguna manera, ¿no? Y el problema potencial que tenemos con la elección del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De hecho, va a haber una migración masiva y debemos estar preparados, ¿no? De alguna manera esta ley se acomoda. Muy bien. Definitivamente. Y, por supuesto, ustedes también tienen la oportunidad, me imagino, de estar en coordinación con los diversos sectores, caso MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, sí, ¿no? Comercio Exterior y Turismo, ¿no? Relaciones Exteriores, como para ver estos temas. Ciertamente. Y poder, digamos, dice muy bien agilizar porque hace unas semanas estuvimos con el vicecanciller Néstor Popolicio. Le visitamos para saber cuál es la política del gobierno en esta materia. Quedamos sí gratamente complacidos porque estaban preparados. Es que muchos conciudadanos en Venezuela acudían a nosotros para, digamos, les demos algunas facilidades para que ellos pudieran retornar. Entonces les explicamos sobre los alcances de la ley y queríamos saber cuál es la política que tiene nuestro gobierno actual con él. Y sí, de hecho hemos quedado complacidos con las explicaciones porque
había la álgida situación de inclusive repatriarlos, ¿no? Y no hay dinero, no tienen recursos, entonces el Estado tendría que acudir y el Estado, nuestro gobierno, está preparado para ello. Definitivamente. Y con relación, digamos, a los profesionales, se hablaba también en alguna época, incluso se dio una nuevamente, y con relación, digamos, a los profesionales, se hablaba también en alguna época, incluso se dio una norma, tengo entendido, del tema de la salud, el turismo de salud, ¿no? Por ejemplo, en los países fronterizos, en el caso de Chile, ¿no? Tacna, por ejemplo, recibe mucho turismo de salud de Chile. Sí. Si vienen los chilenos a atender a Tacna, aprovechan a hacer un pequeño turismo y retornan a Chile, ¿no? Claro. Promover de repente ese tipo de normas o perfeccionar las actuales. Y también en el caso de los profesionales que desean salir a trabajar a otros países de la región. Eso ya está regulado por la ley, sin embargo, nosotros hemos ido un poco más allá y hemos hecho un proyecto marco normativo para la reinserción económica y social del migrante retornado de la comunidad andina. Ajá. Entonces, va un poco más allá porque en la nueva ley de la 30.525 me parece que hay una omisión y hay que mejorarlo. Hay que subsanarlo. Hay que subsanarlo porque ¿qué pasa si el migrante vende todo y tiene pues tiene un efectivo? ¿Qué pasa? ¿Cómo ingresa ese dinero? Eso no está regulado. En este marco normativo, por lo menos nosotros lo estamos haciendo a nivel de la comunidad andina, de los países que la componen. Y eso debería haberse incorporado. Si tuviéramos, insisto, y disculpe que sea insistente así, esa iniciativa legislativa lo perfeccionaríamos porque estamos cerca de ellos. Así es, cerca. Ven el problema directamente. Claro que sí. Definitivamente es muy importante ese aporte que usted pretende plantear y ojalá pues tenga luz verde esta propuesta de que los parlamentarios andinos puedan también participar de algunas sesiones ordinarias en los temas de su competencia para ver el tema de legislación comparada y perfeccionar la normativa nacional. Claro, ¿no? este marco normativo lo estamos proponiendo y va a evidenciar ese vacío que hay en la nueva ley. Entonces, hay la necesidad de que nosotros, creo yo, participemos de las comisiones ordinarias con voz, aunque no sea con voto, ¿no? Pero sí con voz. Bueno, perfectamente justo en todo caso. Bien, muchísimas gracias, al parlamentario andino Mario Zúñiga, quien nos ha acompañado en esta oportunidad en Agenda Parlamentaria y estaremos, por supuesto, en contacto para ver cuáles son los avances que se piensan dar también de cara a futuro en este importante organismo internacional al cual usted representa como país, como Perú. Claro que sí, Elsa. Muy agradecido por esta bonita entrevista. Estoy a la orden siempre que ustedes nos convoquen. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le pedimos que nos acompañen porque vamos a hacer una breve pausa, pero no se mueva porque regresamos con más aquí en Agenda Parlamentaria.